Siempre creí que la suerte era una cuestión de perspectiva. Como bibliotecario, mi suerte era encontrar un libro raro, ayudar a un joven a descubrir la lectura. Para mi esposa, Vanessa, la suerte tenía un olor específico, el de dinero nuevo. Mi nombre es Rafael, y durante 10 años, viví en una biblioteca de sueños modestos, mientras ella vivía en una telenovela de ambiciones frustradas. La erosión de nuestro matrimonio fue el desgaste lento de mi contentamiento contra la hoja afilada de su insatisfacción. Vivíamos en un barrio de clase media en Guadalajara. Para mí, era un hogar. Para ella, una sala de espera. Pasaba los días inmersa en las redes sociales, adorando el altar de las influencers y sus vidas de lujo inalcanzable. Nuestro sueldo, que para mí significaba estabilidad, para ella era el símbolo de nuestra mediocridad. Su gran obsesión era la lotería. No las comunes, sino una en particular, la gran rifa humanitaria global, un sorteo de caridad que yo apoyaba. Compraba un boleto al año, más como una donación que como una apuesta. El premio principal, siempre anunciado en términos vagos como una oportunidad que cambiará tu vida, alimentaba sus fantasías. Y entonces, lo impensable sucedió. Recibí una llamada de Ginebra. Había ganado el premio principal. En un estado de shock, lo primero que hice fue llamar a Vanessa. Vanessa, no lo vas a creer, dije, con la voz temblorosa. La rifa, gané el gran premio. Hubo un silencio en la línea. Esperaba gritos, alegría, incredulidad. Lo que recibí fue el sonido de una calculadora mental. ¿Cuánto?, preguntó, la voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la codicia. Yo, no sé exactamente los detalles monetarios, pero es el gran premio, tartamudeé. Estupendo, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Quiero el divorcio. Y la mitad de todo lo que ganaste. Me quedé mudo. La velocidad de la traición fue pasmosa. Antes de que pudiera siquiera soñar con nuestro futuro, ella ya lo estaba dividiendo y vendiendo. El boleto premiado no fue un regalo para nosotros. Fue la sentencia de muerte para nuestro matrimonio y el catalizador para la revelación de la mujer con la que realmente vivía. En los días que siguieron, intenté razonar. Intenté apelar a los 10 años de historia que compartimos, a la lógica, a la decencia. Fue como intentar leerle poesía a una pared. Vanessa me miraba con los ojos de una depredadora que ya había abatido a su presa y solo esperaba el momento adecuado para empezar el festín. Ya había contratado a un abogado, uno de los más agresivos de Guadalajara. Una semana después, presentó los papeles. Un acuerdo de divorcio unilateral que parecía haber sido redactado por el mismo diablo. La cláusula principal era clara y brutal, yo aceptaba darle 50% de todo y cualquier valor, monetario o equivalente, referente al gran premio de la gran rifa humanitaria global. No voy a firmar esto, Vanessa, dije, con la voz finalmente firme. Esto es extorsión. Vas a firmar, respondió, con una confianza que me heló. La ejecución llegó 2 días después. Estaba en casa, catalogando algunos libros, cuando sonó el timbre. Era Vanessa. Y no estaba sola. A su lado, había un hombre corpulento, con el rostro marcado por una cicatriz y ojos que no contenían absolutamente nada. Entraron sin ser invitados. Vanessa puso los papeles sobre la mesa de centro. Intentémoslo de nuevo, Rafael. Miré al hombre, que permaneció de pie, bloqueando la puerta. ¿Quién es este?, pregunté. Un consultor de negocios, dijo Vanessa, con una sonrisa desdeñosa. Es especialista en acelerar negociaciones. El hombre no dijo nada. Simplemente se quitó el saco, revelando un arma sujeta en una funda de hombro. Se sentó en el sofá, puso los papeles frente a él y empujó un bolígrafo en mi dirección. Firma, dijo, su voz un gruñido bajo. El mundo se encogió alrededor de esa mesa. El olor a libros viejos y polvo fue reemplazado por el olor metálico del miedo. Yo, Rafael, el bibliotecario, un hombre cuya mayor arma era el argumento silencioso de un libro bien escrito, estaba siendo amenazado de muerte por mi propia esposa por un premio cuyos detalles ni siquiera conocía.
Mi mano temblaba mientras tomaba el bolígrafo. Miré a Vanessa. No había vacilación en su rostro, solo una fría impaciencia. Me habría matado, o mandado a matar, por ese dinero. En ese momento, cualquier vestigio de amor o nostalgia que sentía por ella se convirtió en cenizas. Firmé donde ella señaló. El hombre, el consultor, verificó la firma, dobló los papeles y se los entregó a Vanessa. Fue un placer hacer negocios contigo, dijo ella, dándose la vuelta para irse. Se detuvo en la puerta y me miró, una última mirada de desprecio. No te preocupes, Rafael. Disfrutaré mucho mi mitad. Se fueron, dejándome solo en el silencio de mi apartamento. Ya no era un esposo. Era la víctima de un atraco. Un atraco perfectamente legal, firmado y autenticado a punta de pistola. Vanessa creía que había asegurado su futuro. Mal sabía ella que acababa de firmar su propia sentencia. La semana previa a la ceremonia de premiación fue una neblina de miedo y resignación. Apenas salí del apartamento. Con cada sombra, cada ruido en el pasillo, mi corazón se disparaba. Era un hombre roto. Vanessa, por otro lado, estaba en la cima de su gloria. Supe que dio una fiesta, anunciando a sus amigos su inminente libertad financiera. Ya había comprado un coche nuevo y alquilado un apartamento de lujo en Andares, el barrio más caro de la ciudad, todo basado en la promesa de su mitad. Llegó el día de la ceremonia. El evento se transmitió en vivo por internet, desde un hotel de 5 estrellas en la Ciudad de México. Asistí, vistiendo mi único traje bueno, sintiéndome como un condenado caminando hacia el patíbulo. Vanessa estaba allí, por supuesto. Sentada en primera fila, junto a su abogado, parecía una estrella de cine. Llevaba un vestido caro y joyas que seguramente ya eran un anticipo de su futura fortuna. Me vio, sentado en el fondo, y me lanzó una sonrisa de desprecio y victoria. El director de la rifa humanitaria, un suizo con aire solemne, subió al escenario. Habló sobre la misión de la organización, sobre llevar ayuda a los rincones más olvidados del mundo. Y entonces, anunció mi nombre. El gran ganador de la rifa humanitaria global de este año es el señor Rafael García, de Guadalajara, México. Las cámaras se giraron hacia mí. Yo solo asentí. Luego, previsiblemente, se enfocaron en Vanessa, la esposa glamorosa, que sonreía y lanzaba besos a las lentes. Y el gran premio de este año, continuó el director, una oportunidad que refleja el verdadero espíritu de nuestra organización, no es un premio en dinero. Un murmullo recorrió el salón. En la primera fila, la sonrisa de Vanessa vaciló. El director sonrió. El premio es un nombramiento de 5 años, con todos los gastos pagados, como director de campo de nuestro más nuevo y desafiante proyecto, Bibliotecas en la Selva. El ganador liderará un equipo para construir y administrar 5 escuelas bibliotecas en una de las regiones más remotas y necesitadas de la República Democrática del Congo. El silencio en el salón fue total. Las cámaras, despiadadamente, volvieron al rostro de Vanessa. La sonrisa triunfante se había desintegrado, reemplazada por una máscara de pálida confusión que rápidamente se transformó en puro horror. Su abogado estaba leyendo furiosamente los documentos oficiales del premio, el rostro cada vez más blanco. Fui llamado al escenario. Estreché la mano del director y me volví hacia el micrófono. Como bibliotecario, comencé, con la voz sorprendentemente firme, creo que no hay mayor premio que la oportunidad de llevar el conocimiento a quienes más lo necesitan. Acepto este honor con el corazón abierto. Hice una pausa y miré directamente a Vanessa, cuya boca estaba abierta en una o silenciosa de pánico. Y me complace saber que, gracias a un acuerdo de divorcio legalmente vinculante que firmé recientemente, no me embarcaré en esta noble misión solo. Mi exesposa, la señora Vanessa Rojas, por contrato, dividirá este viaje conmigo. El caos que se desató en la primera fila fue mi silenciosa y devastadora victoria. Vanessa, que contrató a un matón para garantizar la mitad del premio, se había sentenciado legalmente a 2 años y medio de trabajo forzado en la selva africana. No ganó millones. Ganó una pala, un mosquitero y la consecuencia irrefutable de su propia y magnífica codicia.
La ceremonia de premiación fue solo el comienzo. La historia explotó. Fui contactado por periódicos y programas de televisión. Rechacé todas las invitaciones. No quería un espectáculo, quería paz. Vanessa, sin embargo, no tuvo elección. Su rostro, congelado en un instante de puro horror, se convirtió en un meme internacional. La esposa codiciosa era el titular en todos los portales de noticias. Su humillación fue pública, viral y absoluta. Mientras yo comenzaba a prepararme para mi nueva vida, ella y su abogado iniciaron una guerra jurídica frenética para anular el contrato que ella misma había impuesto. Alegaron coacción, fraude, locura temporal. Pero el ejército de abogados suizos de la rifa humanitaria era un muro impenetrable. El contrato es claro, señora Rojas, dijo el abogado jefe de la organización en una teleconferencia en la que participé. Especifica, valor monetario o equivalente. El valor equivalente de un puesto de director de campo por 5 años, incluyendo logística, seguridad y gastos, es de aproximadamente $2 millones. Su mitad es de 1 millón. Usted tiene 2 opciones: embarcar hacia la República Democrática del Congo en 3 meses para cumplir sus 2 años y medio de servicio, o pagarnos $1 millón como indemnización por incumplimiento de contrato. La lucha de Vanessa terminó allí. No tenía $1 millón. Tenía deudas, contraídas con la certeza de una fortuna que nunca existió. El coche de lujo fue embargado. La orden de desalojo del apartamento en Andares llegó una semana después. Los amigos que brindaron por su riqueza desaparecieron. Mi consolidación, en contraste, fue serena y enfocada. Renuncié a la biblioteca, donde mis colegas me dieron una despedida de héroe. Pasé mis días estudiando suajili, leyendo sobre la historia del Congo y escribiéndome con el equipo de la rifa en Ginebra. Descubrí que el bibliotecario dentro de mí estaba genuinamente emocionado. La idea de construir bibliotecas donde no había ninguna, de llevar historias a niños que nunca habían sostenido un libro nuevo, encendió en mí un propósito que no sentía en años. No iba a un castigo, iba a mi vocación. La noticia final sobre Vanessa llegó a través de mi abogado de divorcio. Para evitar la servidumbre humanitaria o una deuda impagable, se vio forzada a declararse en una humillante bancarrota. Entregó todo lo que tenía, las joyas, los bolsos de diseñador, lo poco que quedaba de su dignidad, para pagar una fracción mínima del acuerdo y quedar libre. Estaba legalmente libre, pero completamente arruinada, de vuelta en la casilla de salida, pero ahora con la reputación manchada para siempre. El día de mi embarque, en el aeropuerto de Guadalajara, sentí un alivio profundo. Viajaba con solo 2 maletas, la mayoría llenas de libros. No había ganado millones, pero me había librado de un pasivo de 10 años y ganado un propósito para los próximos 5. Mientras el avión despegaba, no miré hacia atrás. Miré el mapa del Congo en mi tablet, el lugar donde se construiría mi primera biblioteca. Pasaron 3 años. 3 años que me transformaron de una forma que ningún dinero jamás podría. El polvo, el sudor y los desafíos de la República Democrática del Congo se convirtieron en el suelo fértil para mi renacimiento. El proyecto Bibliotecas en la Selva fue un éxito rotundo. Construimos no 5, sino 7 escuelas bibliotecas. Vi a niños aprender a leer bajo los techos que ayudé a levantar, sus mentes abriéndose a mundos que yo, el bibliotecario, siempre supe que existían. Encontré un tipo de riqueza que no se puede depositar en un banco. Volví a Guadalajara para un breve viaje, una gira para recaudar más fondos e informar sobre los progresos del proyecto. Yo era otra persona, más delgado, la piel curtida por el sol, los ojos tranquilos de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. El encuentro final tuvo lugar en un lugar que, para mí, era sagrado, una librería en el centro histórico. Estaba buscando ediciones sencillas de clásicos de la literatura para llevar en mi equipaje de vuelta. Fue cuando la vi. Vanessa. No era la mujer glamorosa y desafiante de mi memoria. Era una figura anónima, vestida de forma simple, hojeando un libro de autoayuda. Había un cansancio en su postura, el brillo de la codicia en sus ojos reemplazado por una opacidad resignada. Me vio y vaciló,
pero la necesidad de tener la última palabra, de intentar reescribir la historia, fue más fuerte. Se acercó. Rafael, dijo, en voz baja. ¿Así que esa fue tu gran venganza? ¿Dejarme sin nada y convertirte en un santo para que el mundo te aplauda? La pregunta era tan pequeña, tan arraigada en su antigua visión del mundo, que no sentí rabia. Sentí una especie de lástima distante. No fue venganza, Vanessa, respondí, con la voz tranquila. Fue una lección sobre contratos y sobre leer la letra pequeña. Tú firmaste uno, obsesionada con el precio. Yo fui obligado a aceptarlo, pero terminé descubriendo el valor. La miré fijamente, no con desprecio, sino con la claridad final que la distancia y el dolor proporcionaron. Resulta que mi premio valía mucho más. Tú solo estabas leyendo el contrato equivocado. No tuvo respuesta. La verdad de aquellas palabras era simple e innegable. Había apostado todo al precio y perdido, mientras que yo, a quien nunca le importó eso, había encontrado un valor inestimable. Hizo un gesto de asentimiento casi imperceptible y se alejó, desapareciendo entre las estanterías de libros. Me quedé allí, el olor a papel y tinta llenando el aire. Tuve mi reflexión final. La suerte no fue que mi nombre saliera en esa rifa. La suerte fue su traición, que me liberó de una vida de páginas en blanco y valores vacíos. Vanessa, con su codicia, me forzó a embarcarme en la mayor aventura de mi vida. Quería la mitad del premio, y al final, yo me quedé con todo. No el dinero con el que soñaba, sino algo infinitamente más precioso, un propósito. El verdadero boleto premiado no fue el que compré, sino el billete de avión que me llevó lejos de ella. Y ese era un premio que no compartiría con nadie.